¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás, Carlita? Día sábado Hola, grabando. eh, un buen día, supongo, para seguir chambeando. Nuevamente te pido, por favor, Carlita, que te presentes. Hola, dile por lo menos a la gente. hola a todos. Mi nombre es Carla. Gusto nuevamente estar aquí. Feliz. Y bien, Carlita, entonces hoy día vamos a hablar de cosas importantes, supongo, para mucha gente, ¿no? Tenemos primero la tendencia, hay noticias sobre Netflix, hay noticias importantes, y ahí tema del día de hoy va a ser no tanto debate, bueno, vamos a seguir con el tema de tratando de invitar a la gente para ver si se suman a todas estas conversas que están bastante buenas. ¿No? Pero sobre todo, el tema de hoy va a tratar de acaparar un poco lo que estamos viviendo hoy en día, pues, ¿no? Que vendrían a ser el clasismo en la gente, pues, ¿no? En las grandes estirpes, grandes sociedades. Nada, empezamos con eso, entramos nuevamente a un corte y regresamos. Y bueno, regresamos aquí nuevamente ahora, intentando mantenernos con cuerdos con todo este tiempo, ¿no? Y nuevamente gracias, Carlita, por acompañarnos. Ya vamos por la segunda semana casi, ¿no? Hemos grabado durante las últimas semanas hemos grabado 3 veces, pero bueno, se hace lo que se puede, pues, ¿no? ¿Ya? Y entonces empezamos con Netflix. Carlita, cuéntanos. Sí, en este caso tengo una noticia importante sobre Netflix, aquellos los que son usuarios. Y en este caso podemos decir de que Netflix, que es una plataforma muy usada, que tiene más de 135 millones de usuarios, hay un cambio. Esto quiere decir que en su nueva actualización, Netflix nos va a, en este caso, restringir a aquellos usuarios que vean desde un Android menor a 5. Es decir, a partir de 5, las personas que tienen un celular, un smartphone con Android 5 y menores, ya no van a poder visualizar lo que es Netflix. Es que en su actualización, como ya hemos escuchado, Netflix te va a dar la posibilidad de registrarte de manera gratuita para poder ver películas, series. Pero en esa actualización ya nos tiene un límite. Entonces, hay que tener en cuenta ello para aquellos usuarios que de repente consumen esta plataforma, tenerlo en cuenta para que no de repente no consumir en este mes o cambiar de teléfono o Claro. actualizar el sistema. Supongo, Carlita, disculpa que te Prevenir. interrumpa, supongo que es por un tema de experiencia, supongo, ¿no? O sea, que Netflix quiere saltarse esa experiencia mala que generalmente producen los equipos viejos, obviamente, porque son gama baja ya. Y esta nueva generación de equipos es la que obviamente debe de dar una mejor experiencia, ¿no? Para el usuario. Entonces Netflix en ese trata de tratar de hacer mejorar su contenido, pues, ¿no? Ya no se va a poder mostrar bien en un equipo viejo, como te comento. Bueno, supongo que es eso, porque eso sería lo más natural. Sí, en este caso, como vemos siempre, las plataformas cada vez que se actualizan a veces hay restricciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando vimos el caso de Microsoft, que al actualizarse ya no iba a dar soporte, por ejemplo, para lo que era, ¿no? Microsoft, perdón, Windows XP y los anteriores. Entonces, obviamente cuando más se va actualizando, ya tampoco ni siquiera contamos con lo que es Windows 7. Entonces pasa lo mismo con estas plataformas que al utilizar bastante tecnología requieren también de Claro, usuarios que tengan la misma categoría de tecnología para que puedan visualizar claro. Carlita, ¿y tú eres, informes. tú eres, tú eres Google, tú eres Android o tú eres Microsoft? No, yo soy Android. Ah, tú eres Android, tú eres Google, por las palabras. Sí, se puede decir que sí. Okay. ¿Y no, Siempre y de por qué no Google. utilizarías Microsoft? En realidad Microsoft, yo no soy mucho de Microsoft Ok, por los errores mismos que los usuarios pueden experimentar, ya sea en su plataforma de Windows, desktop, ¿no? claro. O, bueno, básicamente para ello, entonces no soy mucho de usar la plataforma de Microsoft. Para los que no conocen, Carlita es ingeniera de sistemas, especialista, ya terminó ya en pocas palabras,
en su carrera de tecnóloga, vamos a llamarlo así, tecnóloga futurista, y nos acompaña aquí justamente hablándonos de tecnología todo el tiempo porque ella es la especialista, pues, ¿no? Justamente ella llevó una capacitación para poder llevar toda esta, para poder traerles a ustedes mucha información, aparte que obviamente la que está en internet, pues, ¿no? Ella ya ha tocado varios temas, varios sistemas, y He ella puede, usado también ha usado varias todos los sistemas. plataformas. Exacto. Yo, por Sí. ejemplo, soy un informático de repente, ¿no? Pero más voy por el tema de las comunicaciones, marketing, publicidad, ¿no? Cualquier cosa me contratan, pero igual. Aquí estamos en una fusión, pues, ¿no? Para poder traerles más información. Y finalmente, entonces, Carlita, Netflix, terminamos con el tema que Netflix acá ya no va a permitir de que en sus equipos de 5.0, supongo, ¿no? Versión Android, ya no se va a De poder Android. visualizar, ¿no? O ya no va a estar. Algo que también podríamos de repente agregar es de que el Ad Gallery tampoco tiene Netflix, ¿sabías? Ad Gallery Bueno, no tiene sí, Netflix. Es raro y bueno, recomiendan otro tipo de Netflix, pues, ¿no? Otro tipo de, por ejemplo, en este caso recomendaban el AliExpress, que también está comenzando a tener una gran fuente de películas. AliExpress ha comenzado a producir películas, T-series, también pues, vemos el Amazon Prime, ¿no? Que claro. ya es conocido. Ahora Amazon Prime Y también, buscamos pero una serie de películas. Incluso tengo entendido que la oferta es mucho mayor que la de Netflix. claro. Pero recuerda una Obviamente cosa, tiene un catálogo de películas. Carla, recuerda una cosa, que Ad Gallery es chino y Amazon Prime es estadounidense. ¿Y por qué justamente los Netflix también es equipos Huawei, estadounidense. claro, por qué justamente los equipos Huawei dejaron de producir o tener distribución de Android? Por una cuestión que había limitaciones, obviamente, se le había negado entrar al territorio estadounidense. Entonces muchas Claro. aplicaciones no están, en pocas palabras, valoradas dentro del entorno que normalmente tenemos, pues, ¿no? De los sistemas o los aplicativos que tenemos. Que, por ejemplo, lo mismo va a suceder con TikTok, que hasta la fecha, yo había pensado que era el 9 de septiembre, pero es el 15 de septiembre. O sea que estamos aproximadamente a 2, 3 días de que TikTok cierre, o sea, vendida a Microsoft. Está entre una fusión entre Microsoft y Amazon para poder ver quién se lleva, quién es el mayor postor, pues, ¿no? Y quién va a comprar finalmente a TikTok. ¿Alguna noticia adicional a eso tengas que recuerde, Carlita? Que puedas de repente compartirnos. Eh, bueno, básicamente esa noticia que era importante, porque hay muchos usuarios que consumen Netflix. De Ujú. hecho, yo también consumo Netflix, ¿no? Y tener en cuenta que hay que ser precavidos, ¿no? Para no tener molestias en el uso de esta plataforma. Claro. Entonces, nada, entonces queda servido, muchachos, ya saben ya que es importante que ustedes puedan tener un sistema operativo actualizado al día de hoy. Y obviamente los equipos ahorita están más baratísimos. Pues también está Xiaomi, también otra marca también baratísima que hemos hablado en un episodio anterior. Y de gama media. Y de gama media. O sea, China está ingresando al mercado ya dejando de ser un productor, ¿no? Un proveedor a Estados Unidos para finalmente centrarse en producir equipos en masiva, bueno, en masiva, pues, ¿no? Lo mismo. Y a grandes descuentos. A mí me parece es una buena forma de poder competir con Estados Unidos. Y lo Sí, que se prevé, hay una cuestión que se prevé actualmente sobre China, es que en los próximos meses China sea potencia, termine siendo potencia. Entonces, y sí, porque no tenemos mucha tecnología proveniente de China, así que al menos a mí me parece buena idea, ya que obviamente los precios bajarían muchísimo, sería otro tipo de economía la cual estaríamos viviendo, en temas ajá, de tecnología. Ahora hay que cabe recalcar que vivimos en el presente, ¿no? De pura tecnología, y no solamente de ahora, sino en el futuro. Entonces, el uso de la tecnología se ha vuelto indispensable prácticamente en nuestra vida, tanto el uso del celular, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, exacto, el uso del teléfono mucho más ahora que en tema de pandemia, lo usamos un montón, y toda la tecnología que nos rodea, ¿no? En este caso, los micrófonos, las cámaras, todo lo demás, incluso la televisión, que es smart. Entonces,
ahí Yo he visto, sería un buen punto, sí. yo he visto un video, Carlita, donde la gente estaba, bueno, hicieron una prueba, pues, ¿no? Bueno, es un comercial de Claro, ¿ya? Tú sabes que a mí me gusta mucho ver los temas de los comerciales, ¿no? Criticar un poco en mi canal de Luis Márquez, pueden encontrar más videos. Y y en uno de los videos muestran, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que harías con la tecnología del día de hoy, la tecnología del mañana, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las diferencias, más o menos? O sea, ¿cuál es el tiempo, por ejemplo? ¿Qué es lo que cambia? Y se ve justamente, y me hizo recordar de hace 20 años aproximadamente, cuando yo tenía 12 años, y mi primera computadora, por ejemplo, tú ponías un video, ¿no? De 7 o 10 videos, o sea, disculpa, un CD con 7 videos, y tenía que cargar, que copiar el programa y todo eso, y era un sinfín de nunca acabar, pues obviamente. Hoy en día tú con un USB simplemente conectas y ya está. Hasta el USB también ahorita es en 3.5 creo, ¿no? Antes, Sí, antes tenía USB, solamente reconocía nada más el USB tradicional o al USB 2.0. Ahora hay el los puntos. USB 3.5, imagínate. Sí, Hasta, bueno, el HDMI que todo el mundo conoce, pues antes era el VGA. El VGA reproducía en 360, en 360 píxeles y ahorita el HDMI produce hasta en 4K también. Entonces, bueno, todo el mundo ha cambiado. Hoy en día todos nos vemos ya en Ultra HD. Ya. Por ejemplo, esta grabación es grabada en Ultra HD, pero finalmente se comprime hasta... sí, medio un poco. Facebook tiene esta capacidad. ¿Cómo Facebook, dices? ¿Cómo dices? Facebook tiene esa capacidad de poderlo comprimir, Ahorita ¿no? Para mismo que 4K, ahorita mismo 4K no se puede. Ahorita mismo 4K, por eso tiene que comprimirse el video para finalmente botar una calidad inferior, que hasta también hay que reconocer esto, que si tú comprimes un video, el video no sale naturalmente como debería estar, sino sale de diferente calidad y hasta podría ser en mala calidad. Por eso que, sí, bueno, yo trato de... básicamente es para que la transmisión de datos sea mucho más rápida. Sí, Cabe recalcar eso. exactamente. Y bueno, los bytes, pues, ¿no? Los bits. Este, bueno, este video lo bajo hasta 720, hasta 720 y de 720 lo bajo a 380. Y de 380 trato de cuadrarlo lo más posible para que pueda verse lo más nítido. Y tengo mínimo paso a 3 4 programas para que puedas tener una buena calidad de video. Y por ejemplo, esta grabación en vivo se transmite en FLV, eh, que es una compresión de video muy diferente a las demás, pues, ¿no? En MP4. Generalmente cuando se graba en MP4, el video se comprime diferente y tiene más megas. Supongo que más calidad por el audio y todo lo demás. Pero cuando comprimes en FLV, se comprime bastante claro y bastante bueno. Y es modificable al 100%. Por eso te digo, Y por eso te son digo que tipos de pasa. archivos que permite este tipo de compresión, Exacto, ¿no? por eso te Tipo digo que, ajá, de muestra el video. por eso que te digo que pasa mínimo por 3 4 o 5 procesadores para lograr eso. Bueno, entonces así cerramos el Netflix, el tema de hoy, tendencias Netflix, y vamos ahora al tema del debate que tenemos hoy día. Carlita, ¿estás preparada tú para el debate del día de hoy? Sí, siempre preparada. ¿Te sientes preparada? ¿Ya te sientes ya Sí, siempre, siempre. siempre? Bueno, mientras que vamos cambiando este cuadrito y está. Clasismo versus racismo, ¿no? Hay que ir entendiendo cómo sucede esto del clasismo y cómo es que las personas, mientras que Carlita se va arreglando, ¿no? No sé qué está arreglando Carlita, hay que entender cómo es que se dan estos puntos. Y yo voy a dar mi punto de vista, que bueno, es simplemente un punto de vista nada más, no es nada personal. Lo mismo va a suceder de repente cuando hablemos del feminicidio, ¿no? O el feminismo, o el aborto, que son, que Carlita me dice que es una cuestión muy tendenciosa para hablar hoy en día, y puede captar gente, obviamente, porque es un pensamiento que fácilmente no es comprensible. Yo entiendo que todas las personas deberían tener un pensamiento diferente, o sea, no todos deberían pensar igual, pero finalmente es una cuestión también, como te digo, que puede entrar, que debería entrar a debate. No sé si clasismo lleva tilde, a ver si la gente de No, repente, ojalá que vean por el video
y puedan corregirnos. Si no lleva bien, bueno, No, el finalmente clasismo no ya tiene. no lleva, ya acá. No. Entonces vamos a hablar, como les comentábamos, el versus de clasismo versus racismo. Pero de momento voy a poner música, no sé por qué está que se corta la música hace rato. Pero bueno, si deseas empezar, Carlita, no hay problema, ¿no? Sí, claro. Y bueno, de repente dar unos conceptos, ¿no? ¿Qué es clasismo? ¿Qué es racismo? Para aquellas personas que no lo tienen muy en claro. Ujú. Sí, bueno, podríamos decir que el clasismo, según la RAE, no es más que el prejuicio o la discriminación basados bueno, determinados en las clases sociales. Básicamente eso. Ok, básicamente. Sí, básicamente es eso. Es una actitud discriminatoria para una clase social específica, Ujú. ¿no? La cuales podemos considerarlo de inferiores o de manera despectiva hasta a ciertas clases sociales. Hablábamos del, disculpa, me perdí un poco, racismo, o hablábamos del clasismo. Hablamos del clasismo como concepto principal para más o menos definir, ¿no? ¿Qué cosa es el clasismo? Ellos. Hablamos de eso, a ver, quiero que, lo que pasa es que no te estoy escuchando muy bien, de repente son los auriculares. Hablamos del clasismo como tal, como una forma de pensamiento. Estaba definiendo yo Ah, ok. qué cosa es el clasismo. Ah, ok, muy bien, muy bien. ¿Me puedes repetir? Porque no lo escuché muy bien. De repente sí, porque estaba con los celulares. Ya, bueno, básicamente, como explicaba, el clasismo no es más que el prejuicio o la discriminación basado en las clases sociales. Ok, Es decir, bacán, sí. Me perdí un poco como te digo y está bien, está correcta, bacán. sí, básicamente es la actitud discriminatoria que tenemos Ujú. frente a otras clases sociales, creyéndolas de inferiores o tratándolas efectivamente. Ok, muy bien, muy bien. ¿Tú qué piensas sobre eso, Carlita? Bueno, pienso que todo acto de discriminación no debe de existir, ¿no? Al menos de esa categoría. Creo que cada uno vive en una clase social diferente, es parte de un país, es parte de una cultura y bueno, no, al menos yo no le veo ningún problema referente a este tema. No, no ves ningún problema sobre el No, o clasismo. sea, es decir, no, yo no tengo discriminación Ah, referente ok. sí, a diferentes clases sociales. Ya. Y al racismo, el racismo. Y bueno, podríamos definir también al racismo, en este caso como la ideología, ¿no? Que las personas creen tener o superioridad frente a una raza diferente, ¿no? Ok, Ya sea por el color, bueno, básicamente es por el color. ok. Y, Todo es basado en uh-huh, el color. En la forma en que te ves, en pocas palabras. En que se ven las sí, personas. sí, Muy bien. Entonces, vamos a detallar cada uno de ellos. Vamos a hacer un check mental, como te comenté en algún momento, ¿no? Y uh-huh, tratar de identificar. Uy, no sé qué puse, disculpa. Eh, entonces, vamos a hacer un check mental para poder identificar todo esto y decir en pocas palabras que el clasismo es una forma de odiar, ¿no? Ciertas posturas de la gente, ¿no? Que necesariamente no son posturas, sino que son realidades. O sea, la realidad, la pobreza, en pocas palabras, es una forma que nadie lo tiene previsto, obviamente, pero finalmente se da y la gente odia que obviamente haya eso, pues, ¿no? Hasta también los niveles, pues, ¿no? Por ejemplo, se odia también muchas veces a la gente que tiene plata. Hay mucha gente que odia a la gente que tiene plata. Pero más aún,
la palabra misma, que cómo se aplica, pues, ¿no? Lo que le llama clase como tal. El llamarle clase es tener una cierta postura. Entonces no sería de arriba para abajo, pues, ¿no? O no sería de abajo para arriba, en pocas palabras. O sea, no sería que un pobre vea a un agente de plata y le diga, ¿no? Sino sería un rico que venga, que vea a alguien que no tiene dinero, pues, ¿no? Y lo minimice. Pero no Pues. necesariamente, claro, pero no necesariamente de un rico a un pobre, también se da el caso de un pobre, entre comillas, Pero, ajá. Pero entendamos claro, esto, me pero refiero antes, no aplicaría. no, también se da, ya que antes, por ejemplo, Pero era como que entonces el pobre podría decir que tiene clase, o que pertenece a una pertenece clase. a una estirpe. Porque la palabra clasismo no viene de este siglo, viene de siglos pasados. Porque estamos hablando de una clase, Sí, de un grupo de gente, ¿me entiendes? Que claro, obviamente pero guarda tienes que clase. sí, pero hay que tener en claro que el clasismo ya no solamente se da de personas ricas a personas pobres, sino que también de personas pobres a personas ricas. Ok, Cada uno pertenece a una clase y entre ellas hay diferencias, ¿no? Ya sea de una a otra o de otra a la ok, ok. Ay. Muy bien. Y el racismo, entonces sería una cuestión despectiva, dependiendo de los caracteres, de las características de las personas, los colores, piel, formas de hablar, ¿no? Y diferentes aspectos, que Sí, podrían ser muy justamente, parecidos de repente al clasismo, muy parecidos. sí, en algunos casos, no en todos, porque si por ejemplo hablamos en personas que son famosas, vamos a encontrar también personas de diferentes colores, diferentes rasgos étnicos, y, y no necesariamente hay discriminación, ¿no? Entonces, es dependiendo también de la cultura en donde nos encontremos. Hay algo que sucede en Estados Unidos y es que la gente negra siente despectivo, o sea, se siente muy vulnerables. Por Sí, ejemplo, uno puede decir, hasta propio Facebook, actualmente, en la actualidad, ¿ah? Tú dices negro en Facebook y Facebook te bloquea. No sé, casi me atoro con mi baba nuevamente. No sé si de repente habrás chequeado eso, habrás visto eso. Tú pones, por ejemplo, la vez pasada había una publicación sobre cubetas de pintura negra. Decía, vendemos pintura negra, pum, lo bloquearon la cuenta de Facebook. O sea, la palabra negro, negra, no sé, negrismo, lo que fuese, se bloquea literalmente en Facebook en estas últimas fechas, pues, ¿no? Desde junio hasta agosto, en esos últimos meses. sí, Obviamente por el Live Matters, pues, ¿no? sí, justamente en el sistema operativo Linux también había una parte donde se decía lista negra a una serie de errores, ¿no? Cosas que tenían el sistema. Y se ha quitado esa palabra para poder emplear otra. Y no hay este tipo de, digamos, discriminación por ahí que... Claro, porque la discriminación empezaría por calificar todo lo que es negro como algo malo, pues, ¿no? Pero hay que Imagínate. entender también de qué manera lo vemos, ¿no? Si lo hacemos de una manera peyorativa, por ejemplo, no solamente vamos a hablar sobre negro, por ejemplo, si alguien te llama cholo, puede llamarte Pero, a ver, vamos normal. por, Carlita, vamos por partes, porque mira, tú primero no eres negra. Y si meteríamos en la No, pero conversación, yo también me he sentido, por ejemplo, discriminada en algún momento. ya, pero vamos por partes, como te digo. Mira, si meteríamos aquí en la conversación a una persona negra, la persona negra diría, uff, no sabes, por cualquier cosa, negro por aquí, que ya son las 12 que no estoy pensando porque dicen, ¿ves? Entonces, supongo que de gran forma o de alguna otra forma, lo que nosotros no vemos como una cierta, o sea, lo vemos natural, pues, ¿no? De cierta manera, hay gente que vive el día al día oprimida, ¿entiendes? Se sienten mal, obviamente, pues, ¿no? Yo me pongo en la situación de ellos y yo soy trigueño, por ejemplo. Yo soy trigueño, pero sin embargo la luz me enfoca y me pone blanco. Entonces, supongo que, bueno, a mí hasta el día de hoy no me han dicho negro, pues no, pero yo no soy negro, pues no. ¿Ves? Hasta ahí mismo, yo no soy negro. ¿Por qué? Porque siento que el negro es malo, ¿me entiendes? Ahora falta que Facebook nos banee todo este contenido, porque estamos hablando de algo que
¿ves? Entonces, igualmente, por ejemplo, nosotros tenemos algo de la sierra, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si tú ves Todos nuestra... tenemos una mezcla, en todo Sí, el Perú son claro, si mezclas. por A ejemplo... excepciones de aquellos que sí son inmigrantes de otro Claro, país. mira, te muestro un concepto sobre el caucásico. Si sabes qué es el rasgo caucásico, ¿no? ¿O no sabes? Blanco, una persona No. completamente blanca. El Cáucaso es una localidad muy apartada en Asia, el Cáucaso. Y hay personas que son jaladas, amarillas, trigueñas, ¿ya? Y tienen la frente amplia o el pelo negro, ¿me entiendes? Y cuando alguien quiere determinar a una persona, en este caso del rango entre latino indio natural, autóctono, habla sobre caucásico. No habla de aspecto inca, no habla. Aspecto indio tampoco. Habla sobre un aspecto caucásico. ¿Entiendes? Del Cáucaso. Ahora, si fuera una persona blanca, con pelo ensortijado dorado, probablemente sea un europeo, probablemente, que obviamente tiene las facciones alargadas, la nariz amplia, ¿no? Y, por ejemplo, la mandíbula también lo tiene diferente, el rostro no lo tiene tan redondo, ¿entiendes? Todos Y esos tiene más. aspectos, todos esos aspectos son no de hoy, no de ahora, no de ayer, sino desde el tiempo en donde ya se tenía predispuesto, ¿no? Y donde nosotros hemos salido. Por eso digo, no exactamente cuando hace una persona cuando hace una declaración de una persona que conoce, no hace referencia a sus facciones andina, cholo, amarillo, asiático, no lo dice así, sino lo llama dependiendo de los principales factores. Por ejemplo, en mi familia, mi abuela, mi tatarabuela, Ya. era de descendencia coreana, ¿ves? Y yo me he dado cuenta que obviamente la mayoría de nosotros somos chinitos, somos jaraditos, pero con los ojos un poquito más abiertos de lo normal. Entonces, y si te das cuenta, o sea, si te pones a ahondar en el tema de los coreanos, vas a ver que la vista es diferente, obviamente, ¿no? Es similar. Aparte que ellos también tienen el rostro también, redondo también. Entonces, por ejemplo, tú... Generalmente los latinos tienen los rasgos de los ojos más rasgados y los que son europeos o los que son norteamericanos, canadienses, tienen los ojos mucho más redondos. Ajá, Es una diferencia bastante clara. ajá, exactamente. Entonces, obviamente ahí se ven las diferencias, pues, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de una persona negra, decimos afroamericano. O sea, y el afro viene de una tribu, obviamente, que queda en Nigeria. O africano. Obviamente, en Nigeria o en África, todo África, pues, ¿no? Entonces de ahí viene el afro y de ahí, o sea, esta persona puede vivir en Europa, puede haber sido criado en Inglaterra, pero es afrodescendiente, ¿entiendes? No puede ser afroeuropeo, ¿sabías? No hay un afroeuropeo, pero sí existen los que vendrían a ser los naturales o nativos. Por ejemplo, el nativo australiano, que ya obviamente no existe, tiene características únicas, ¿ya? Tiene facciones muy, muy parecidas a un caucásico. Entonces tú te preguntarás, ¿por qué los australianos son blancos? Todos son blancos. En realidad no es que hayan sido naturalmente de esa zona, sino son una mezcla entre ingleses y franceses, por ejemplo, ¿no? Y belgas, porque los belgas también tienen el mismo idioma que los franceses. Entonces te darás cuenta y más o menos cómo es la mezcolanza, pues, ¿no? Aquí en Perú vas a encontrar chinos, vas a encontrar indios, vas a encontrar negros, vas a encontrar rubios, blancos.
y toda una gama extensa sobre ese tipo de, no sé, razas, De supongo, ¿no? cultura en realidad, sí. Razas o culturas, ¿no? Supongo que es muy diferente el aspecto, no, en realidad no tiene mucho que ver ambas cosas, pero están muy marcadas, pues. Ahora, yo tenía otro concepto, ahora pasando al tema del clasismo, ¿no? Como te dije en un principio, las clases obviamente se dieron antiguamente, no ahora. Entonces lo que tú me comentabas sobre que las personas pobres puedan ser clasistas es un poco complicado. Ellos no pueden tener clases, ¿me Pero entiendes? sí, lo que pasa es que ahora en la actualidad era como que antes, por ejemplo, los ricos siempre ninguneaban pobres, ¿no? Que, por ejemplo, personas ricas que vivían en haciendas, empleados, toda esa serie de historia que hay por detrás. Pero ahora en la actualidad, por ejemplo, si una persona quiere ser, si una persona es rica o una persona es pobre, como se pobre a veces, muchas veces, ya te mira diferente, ¿no? Te mira, o miramos, digamos, diferente, ya no miramos con esa categoría de que, ay, es un Dios, porque antes, digamos, como que se esperaba, ¿no? Decíamos patrón, señor, doña, don, porque tenía, digamos, dinero, porque tenía una alta categoría, digamos, en temas económicos. Pero ahora ya no es así, ahora como que el está invertido, ahora si vemos a alguien que tiene dinero, decimos, bueno, te quiere pandolear, o bueno, Ya, es porque pero eso no es clasismo, pues, Carlita. Eso no es clasismo. Eso va a ser más aún pues, podríamos llamar de repente una cuestión de estrato social. O sea, de la propia sociedad o es una... dentro del clasismo, es clasismo, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de dos clases sociales, estamos hablando de la categoría, digamos, D o la categoría C o la categoría A. Y la categoría C que da, A ver, ya una no le cosa, gusta, digamos, Carlita, especialmente la categoría. Carla, una cosa es clasismo y otra cosa es sector económico. ¿Me Claro, pero entiendes? El sector económico vamos a ver se A, diferencia B, también C, D, E, de repente, ¿no? pero ¿cómo se diferencia del clasismo? Por la economía también. Claro, Por es la obvio, economía. pero a lo que yo iba de un principio, si tú te fijas qué es una clase o qué es la clase, o sea, el marco teórico como tal viene de muchísimos años, donde obviamente había una estirpe, obviamente, una clase de personas, obviamente, que tenían poder adquisitivo y que obviamente trataban a los demás como sus esclavos. Entonces, a partir de ahí viene el clasismo, ¿entiendes? El Claro, de extremismo de hecho, las clases, exacto. Claro, ahí nace, ¿no? Ahí nace, es verdad. claro. Pero Pero un ahora, pobre no puede llamar clasista a una persona rica, ¿entiendes? Porque en realidad el clasismo puede ser una tendencia o una forma de comportarse quizás de una persona que sale del tema del racismo, o sea, no entra el racismo, que puede cholear o puede tratar mal a cualquier tipo de persona, ¿me entiendes? Dependiendo de lo que él conozca o tenga en mente, ¿me entiendes? O sea, todo aparece a partir de lo que él crea, porque esa persona es la que cree que tiene poder adquisitivo, porque quizás no lo tiene. Entonces, yo creo que el clasismo como tal es una cuestión, obviamente, más aún, que se presenta en la cabeza de las personas como una forma despectiva para poder tratar a otras personas, ¿no? O sea, tratarlas mal en pocas palabras. ¿Qué te parece? sí, claro. Ahora, que Ahora una uno es, persona pobre no puede tratar bien a una persona rica, o sea, no puede tratar mal a una persona rica, porque la persona rica va a decir, oye, ¿y tú qué me tratas mal? O sea, ¿tú quién eres? pero hay casos, la Pero creo verdad. que se llamaría de diferente forma, no se llamaría clasismo este No tipo de podemos, cosas. no, es que es clasismo, porque es una clase ninguneando a otra. No necesariamente tiene que tener dinero para poder ningunear. Antes se daba eso, sí, pero ahora las personas ya se han dado cuenta que no podemos permitir que alguien nos trate así. Y generalmente en esto ocurre exceso, ¿no? Digamos, si una persona rica o una persona que tiene poder se trata, digamos, de una manera un poco alterada o altanera, ya al toque Ya, pero eso no es clasismo. Por eso te digo, a ver, ¿cómo es que podemos identificar nosotros el clasismo? ¿Ok? Cuando una persona que
supuestamente tiene un poder adquisitivo, limita ciertas actitudes a otro grupo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, ¿a qué me refiero al limitarte? Por ejemplo, que en su consideración o en su grupo, en su club, ellos solamente consideren cierto tipo de persona, ¿me entiendes? Y ese tipo de persona, lo que podría llamarse como discriminación, probablemente que tiene mucho eje, o sea, está muy enlazado con el tema del racismo, porque el racismo también está basado en la discriminación. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Claro, entonces, todo está basado en una cuestión de pensamiento, una cuestión de, oye, yo no puedo comportarme o no puedo tratar con tal persona porque no tiene el mismo poder adquisitivo que yo. Pero probablemente esa persona ni tenga ese poder adquisitivo, ¿me entiendes? Entonces, sale del tema de lo económico, porque obviamente no tiene nada que ver, y más aún es la adaptación de una actitud, un comportamiento, lo que refleja obviamente falta de valores, falta de información, falta de educación sobre todo. El clasismo no habla sobre dinero, ¿eh? Habla sobre una actitud sobre todo ante la situación. Claro, frente a dos clases, bueno, clases sociales, pues, ¿no? Llamémoslo, muy bien, llamémoslo así, ante las clases sociales, pues, ¿no? Que puedan estar basados en los sectores económicos. Pero finalmente hay dos nomás, ¿no? La rica y la pobre. Porque no creo que haya una clase intermedia. Aunque sí la hay dentro del sector, dentro de los sectores, obviamente, la hay. Hay sector intermedio. Pero finalmente es solamente dos, la pobre y la rica. Mientras que el racismo es una cuestión más aún de tener un cierto odio, ¿no? A ciertas razas, lo cual también está mal dicho porque la palabra raza suena muy despectivo. De ¿no? hecho, yo había visto que no podemos nosotros llamarle raza cuando raza ciertos colores porque no somos unos animales, aunque dentro de la ciencia quizás podríamos categorizarlo así, pero en general se define como la raza humana con variaciones de color, ¿no? No raza, no que somos diferentes razas, no que es la raza europea o la raza, no sé, estadounidense, canadiense, pero es la raza negra o algo así, ¿no? Entonces, no podemos tampoco clasificar o decir de esa forma. Ok. O sea, actualmente no se puede decir. Pero normalmente estábamos divididos por razas, obviamente. Pero, bueno, finalmente sí, somos una sola raza, como tú lo dices, pues no somos una sola raza, solamente los colores nada más cambian. Pero luego cuando tú regresas, por ejemplo, y haces un trabajo de retrospectiva y ves que las personas de Latinoamérica, la mayoría somos de talla media, no somos muy altos, ¿me entiendes? Entonces ya podemos caracterizar de repente que somos una raza. Mientras que hay personas morenas, ¿no? Alguno que otro es más alto, más fornido, tiene más fuerza. Sí, es que es cierto, Y finalmente es una raza diferente a la nuestra. Es que no podríamos clasificarlo como raza porque simplemente son genes que variación de los genes, ¿no? No, si fuera variación de los genes todos seríamos diferentes. Son tipos. No tiene algo diferente, o sea, solamente es una variación superficial mínima. Con eso, o sea, no. Es decir, es más alto, es más bajo, pero no tiene la ciencia, algo adicional. Por eso no podemos decir que es una raza. La ciencia como tal, antiguamente, hablaba un poco sobre esto, sino que hoy en día, ya por una cuestión inclusiva, o sea, sumar a todos mediante un pensamiento que no sea destructivo, obviamente ha dejado de tomar esto, el punto de acaparar, pues no, de acaparación, de investigación. O sea, sí, somos una sola raza, que es la raza humana, pero dentro de esa raza humana hay diferentes tipos de personas. Lo que también se puede considerar hasta una raza. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, hay una raza canina, muy bien. Tú puedes decir, no, pero no somos animales. La ciencia ha dicho que sí somos animales.
Claro, por ¿Ves? eso digo, es, Entonces, entonces sí claro, por está eso bien es dicha la simplemente, palabra, somos raza en realidad. no, o sea, dentro de la ciencia, obviamente, está categorizado como sinónimo de los animales, ¿no? Pero no podemos nosotros clasificarlos como que cada persona es una raza distinta, porque lo único de distinto que tenemos son los genes históricos ascendientes que tenemos. Es decir, si tú provienes de, si tú provienes, o tu ascendencia es europea, hawaiana, obviamente tus facciones físicas son diferentes, pero eso no significa que dejas de ser humano, no significa que es otra clase de humano, sigue siendo humano, simplemente con otra facción. Entonces, podemos definirlo de esa manera, ¿no? No podemos decir que somos diferentes razas porque yo no lo veo de esa forma en realidad. Yo lo veo solamente como somos una raza humana y, bueno, tenemos diferenciaciones, pues, ¿no? Diferencias simplemente, nada más. Ok, pero eso es una cuestión, obviamente, de un pensamiento que tú has ido adoptando, pues, ¿no? Que al decir, sabes que somos diferentes, pero cuando, como te digo nuevamente, hacemos una retrospectiva sobre lo que está sucediendo hoy en día, cómo se aplican las palabras y cómo se deducen ciertas cosas, podemos ver que las palabras están bien aplicadas. En realidad están ya bien aplicadas. Pero sucede Pero hay, escúchame, pero hay muchas personas que también ya no consideran que somos diferentes razas. Si bien es cierto, sí, varias personas, así como tú, que practica que cada uno es diferente raza, ¿no? Pero no todas las personas ya lo practican así. Por eso que yo también, a ver, pero estamos basándonos en la ciencia, pues, no es que yo crea, porque finalmente me estás atribuyendo algo que yo estoy creando, ¿entiendes? O sea, yo estoy creando algún pensamiento nuevo, no es un pensamiento nuevo, esto es la ciencia en realidad, lo que te dice la ciencia, cómo se está aplicando la palabra y cómo estamos dejando de lado ciertas cosas para no herir susceptibilidades, en pocas palabras. Pero finalmente está bien dicho. Y sobre, por ejemplo, lo que te comentaba sobre la raza negra, ¿no? De que tenía mayor poder, mayor fuerza para poder hacer cosas. Eso siempre se ha estudiado, siempre se ha estudiado. Eh, ha habido una cierta evolución en los últimos años con las personas negras también y con los hombres blancos. Muchos hombres blancos no eran muy altos y cuando hubo una mezcla entre raza negra y raza blanca, ¿ves? Ahí está, raza negra y raza blanca, la raza blanca comenzó a tomar un nuevo contexto, parecían nuevos hombres, más mira, altos, más fornidos. claro, mira, justamente aquí tengo un concepto que dice que en la biología o en la ciencia, la raza se refiere básicamente a los grupos en los cuales se subdividen algunas especies, sobre todo la base de los rasgos fenotípicos, ¿no? A partir de una serie de características las cuales se transmiten por herencia genética. Ok. Entonces, bueno, básicamente en la ciencia sí se da ese tema de la raza, ya que hay diferenciaciones genéticas. Pero en términos sociales, de repente no se ve como que mitad, ¿no? Somos una raza humana y todos somos iguales. Creo que básicamente ese concepto viene por la discriminación que muchas personas tienen hacia otras, ¿no? Que creen que todos que tienen una característica diferente, ya sea de color o de otros rasgos que son superiores, son de una raza Ok. mejor. Ahora estamos hablando de una cuestión de superioridad. Ahora, retornamos al tema del racismo y vemos el tema de por qué se crean ese tipo de, supongamos, bullying a partir de, ¿entiendes? Porque si bien es cierto, las razas hemos evolucionado, todo lo que tú quieras, pero sí, era cierto de que habían algunas razas que tenían un cierto comportamiento que obviamente los atribuía, ¿me entiendes? Que lo cual no es que se hayan ido ganando con el tiempo, sino es que se ha ido arrastrando con el tiempo y la cultura ha ido avanzando y nuestros padres nos han ido enseñando cómo era que se comportaban anteriormente ellos, ¿me entiendes? Lo que te comento sobre la raza negra. Mucha gente decía, oye, negro, tú no, a partir de las 12 ya no piensas, ¿no? Y sí, suena en son de broma, pero la historia habla de que habían ciertos hombres negros
que ya no, o sea, eran muy fuertes, muy todo, pero eran muy limitados mentalmente, ¿me entiendes? Y eso es un aspecto de la propia raza, es un aspecto de la propia persona. Que sí, Pero obviamente hemos no ido puedes, evolucionando, ya no tenemos lo mismo. Por ejemplo, los incas, la gente de la sierra ha sido muy alta, por ejemplo, muy alta, muy fuerte, por lo que comía, por la propia, no sé, por lo propio que era su forma. alimentación. Ujú. Sí, sí me dejo entender, ¿no? O sea, su propia naturalidad, ¿me entiendes? La propia Ujú. naturaleza, natividad sobre todo, pues, ¿no? Eran nativos, obviamente, de ahí mismo, de la propia sierra del Perú, y su cuerpo se iba adaptando porque obviamente era el entorno donde se adecuaba. Obviamente que nosotros hemos cambiado no por una cuestión de adaptación, sino por una mezcla también, el mestizo, pues, ¿no? La mezcla del español europeo con finalmente el nativo inca, pues, ¿no? Que finalmente ha ido evolucionando también porque hemos mezclado también con razas, con raza negra, raza amarilla, pues, ¿no? Que es la asiática y todo lo demás. Entonces, como te digo, finalmente es una cuestión, sí, mental, obviamente, podemos llamarle lo que tú quieras, sí, pero científicamente está muy bien plasmado y clasismo está muy bien dicho históricamente, ¿entiendes? Entonces, yo podría decir que si bien es cierto, ya, bacán, yo sé que, obviamente que actualmente no debería ser muy incluido, ¿no? Dentro de nuestros pensamientos, esto, porque puede ser en muchas ocasiones hasta un poco despectivo puede sonar, ¿no? Para ciertos sectores. Pero, por ejemplo, lo que te comentaba temprano, pues, ¿no? Como, ¿qué es lo que me pasó hoy en día, ¿no? Porque lo cual yo decidí de repente tomar esto como el título. Porque alguien de repente, mis amigos, vio un video nuestro, pues, ¿no? Y comenzó a decir, oye, pero ¿por qué te veo a ti ahí? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces? ¿Me entiendes? Y yo lo sentí como que, oye, ¿y por qué no me aceptas? Pues, ¿no? ¿Por qué no me aceptas? O sea, ¿yo qué te hago? ¿Yo quién soy? O sea, yo ¿qué te estoy haciendo daño? ¿Me entiendes? Que muy aparte que puede ser una cuestión, no sé, psicológica de repente, en la cual la persona se sienta, no sé, tenga baja autoestima de repente, ¿no? Que no sienta que puede hacer cosas, o de repente, no sé, o no tenga el poder de poder hacer las cosas, o sienta que, no sé, un montón, bueno, cuestiones de cada persona, pues que no, uno no puede estar en la cabeza de todo el mundo. Muy aparte de todo eso, hay que ser conscientes de que esta sí es una forma de clasismo. Limitar obviamente a las demás personas según sus caracteres sociales, supongo, ¿no? Sus ingresos o lo que fuese. Creer que otra persona no lo puede hacer o creer que porque tiene su color o entonces no lo va a lograr Claro, y ahora o regresando, comprende Carlita, que de repente muchas personas que son de nivel socioeconómico bajo tengan poderes altos, digamos, no sé, en empresas o en otros lugares y a veces nos sorprende y no nos debería sorprender en absoluto porque depende mucho de la capacidad de cada persona y no del color, no de la economía, no de ella, ¿no? claro, te iba a comentar algo, pero ya se me fue ya, ojalá que me acuerde, pero te voy a comentar esto sobre el trabajo que tú me comentas. Hace un tiempo, si uno no era blanco, o si uno venía, por ejemplo, de España, ¿no? Hace 5 o 6 años, podía encontrar chamba aquí en Perú fácilmente. ¿Por qué? Porque el empleador natural, o sea, el empleador peruano quería tener ¿cómo se puede decir? Quiere tener hasta el día de hoy un prospecto de persona, pues, ¿no? Que pueda ser llamativa de repente, o que pueda traer un cambio de por medio a un centro de trabajo. Por eso que muchos españoles cuando hubo esta cuestión en el 2016, 2017, 2015, creo, no sé, no me acuerdo muy bien, de que no había trabajo en España, vinieron acá a Perú y encontraron trabajo rapidísimo. Ganaban menos, 500 euros menos, supongo, pero ganaban y encontraban trabajo. ¿Quién no vino de España y encontró trabajo aquí en Perú fácilmente y de repente hasta se quedaron algunos? Otros se fueron, obviamente. Bueno, básicamente yo lo veo eso más como clasismo, ¿verdad? ¿Cómo que disculpa? Eh, como clasismo.
que muchas empresas, bueno, y no realmente como algo intencional, sino también como un tema, como un sesgo cognitivo, en las cuales nosotros simplemente a alguien bonito o a alguien que nos sonríe, ya, le damos toda la confianza, ¿no? Y son porque es algo que inconscientemente nosotros no lo sabemos o no lo vemos, mejor dicho, pero sí en el interior es como que un match, ¿no? Match Claro, porque es blanco, tiene más atracción. claro. Entonces, Y ya, básicamente y luego en el 2018 ya el peruano comenzó ya a aceptar más gente, supongo, de la misma condición, pues, ¿no? Hasta se volvió tendencioso contratar gente que de repente de escasos recursos, ¿no? Que sí, se lo notaba, obviamente, mucha gente de escasos recursos en puestos altos, obviamente, ¿no? A gente autóctona. Supongo que de alguna u otra forma, como todo eso se centró obviamente en Lima, uh-huh. en la capital, se centró en un pequeño sector, el cual fue expandiendo, se expandió y bueno, llegó a casi todo el Perú, porque penosamente es así, todo tiene que pensar en Lima de poquito y luego se expande. Muy pocas veces se ha expandido desde Arequipa, por ejemplo, Chiclayo, muy pocas veces, o dar la Libertad. Pero un departamento también que tiene bastante acogida, ¿no? Cuando se trata Sí, pero también de una... considero eso una forma de clasismo, porque hay un cierto sector, como te digo nuevamente, pequeño en Lima, el cual elige qué es lo que va a haber o sea, lo que va a suceder en el Perú. ¿Qué te parece eso? un pequeño grupo en Lima que va a suceder en el Perú, ¿no? Sí, hay un pequeño grupo en Lima que, en pocas palabras, elige lo que va a suceder en el Perú. Supongo que debe ser un Y grupo de 50, 60 personas. Igualmente como sucede en el teatro. En el teatro, y siempre se escoge en el cine, por ejemplo, a las mismas personas. A las mismas personas. Para eso no hay más. O sea, en el sí. Perú siempre elegimos a las mismas personas. No hay más personas. No hay más gente de Trujillo, no hay más gente de La Libertad. No lo hay. En realidad, bueno, si hablamos de educación, yo también estudié educación y conozco que hay muchísimas personas, o sea, no es que no hay actores, sí hay actores de categorías, si hablamos de temas técnicos, sí, lo hay, pero como tú dices, sí hay siendo las mismas personas, y obviamente a eso yo lo veo ya como un tema clasismo también, porque muy independiente de la experiencia que tengan en televisión o la experiencia que tengan actuando, también debemos darle la oportunidad a personas que también tienen ese conocimiento, esta profesión. Claro. Y todos tienen la capacidad para poder hacerlo, pero el tema justamente de esto, porque el tema del sexismo, el tema del sesgo cognitivo, porque vemos que alguien es más bonito, lo escogemos de inmediato, privamos Yo creo de que el esos tema de hallazgos. yo creo que el tema de la belleza, como te digo, no entra. Bueno, es una división, supongo, sí entra, no es que no entra, sí entra entre el racismo y el clasismo, pues, ¿no? Porque finalmente cuando tú eliges una persona bonita para un cargo, lo eliges porque obviamente es, si bien es cierto, distinto a tu raza, porque nuevamente vamos a regresar al tema de la raza, ¿no? O sea, tiene aspectos diferentes, ¿no? De repente europeos o lo que fuese. Y que Y a veces nuevamente creemos que al tema de la clase distintos social, ¿sí? Disculpa, ¿cuál era la parte que tú estabas comentando? que a veces creemos que porque es diferente a nosotros es mejor. Y no Igualmente como necesariamente. sucede, igualmente como sucede en la sociedad peruana, donde llegaban los argentinos, por ejemplo, ¿te acuerdas? No sé si te acordarás, donde llegaban argentinos y los argentinos también encontraban trabajo rápidamente, ¿no? Y se les pagaba bien. Por ejemplo, hemos tenido en la comicidad peruana hemos tenido argentinos directores. Hemos tenido directores de programas argentinos. Hasta el día de hoy tenemos directores de empresas de televisión argentinos. No tenemos peruanos, tenemos argentinos. Tenemos directores empresariales bueno, de una empresa transnacional, tenemos argentinos, chilenos.
No del todo, hay peruanos, sí, pero no tenemos... Es como que el peruano no se siente una inferioridad por elegir de repente alguien que, como tú comentabas, pues no, que es muy diferente a nosotros, ¿no? Porque probablemente puede ser la cultura, probablemente que, lo que buscamos. Hay programas, por ejemplo, como el IESEC, que por Ahí es. ejemplo te permite que tu empresa haya un brasileño, por ejemplo, un brasilero, o haya franceses que vengan a hacer pasantía, que dentro de este pensamiento, ¿no? De, ¿sabes qué? No, te lo traemos para que haga pruebas, también te lo indican también de cierta forma y te dicen, ¿sabes qué? Podría ser bueno y es muy atractivo, lo venden así, es muy atractivo de que tú tengas a alguien de otro país en tu empresa y lo No, vendes de esa forma viendo, y captan de esa forma. viendo desde esa perspectiva, que sí, siempre necesitamos a alguien diferente para poder nosotros ver otra perspectiva, pero no Ya, ya, necesariamente. muy bien. Entonces me está diciendo que estamos tratando, estamos haciendo una cuestión o una forma de trata de personas para poder vender nuestra empresa. Siempre necesitamos algo diferente, alguien diferente, pero no necesariamente por yéndonos al lado superficial. Es decir, si esa persona es diferente en temas de conocimiento, sí, ¿no? Ahora, si se trata de un tema de televisión, probablemente van a escoger a alguien que vea mejor, Pero si obvio. hablamos de una cuestión diferente, hablamos de una cuestión muy ambigua, o sea, muy abierta. Porque yo puedo de repente pintarme el pelo morado y soy diferente. No puedo tener piercing, o puedo ser homosexual, o puedo ser lesbiana de repente, no sé. Y puedo ser Y no tiene nada diferente. que ver. Claro, ¿ves? Entonces yo creo que es muy ambiguo decir diferente. Yo creo que más aún podríamos decir de que el ser extranjero de otro país, tener un lenguaje, tener una forma de presentarse, un comportamiento, una cultura y todo lo demás, te hace atractivo para poder ser parte Bien, de... Lo cual obviamente que seguimos hablando de una cuestión clasista, porque necesitamos darle ese cierto caché que necesita una empresa, la cual no te va a dar ningún peruano naturalmente. ¿Ves? Por eso que, o sea, bueno, si nos detenemos en ese momento donde tú dices, hay que ser, la gente busca algo especial, algo diferente, ¿no? Porque si no, como te digo, tendría 20 piercings aquí en la nariz, en la boca, y la empresa tendría que contratarme, ¿me entiendes? ¿Qué te parece? bueno, pero claro que sí, siempre se busca, como tú dices, ¿no? Es mucho más atractivo ver algo que generalmente no vemos, Ajá. ¿no? Digamos, si tienes una recepcionista con ojos celestes, un poco de obviamente va a ser mucho más atractivo para ti. Ahora, lo mismo que sucede aquí, también sucede en Rusia, también, en Alemania, en Francia y todo lo demás. Obviamente que de diferente Un forma, pues, ¿no? latino vaya para allá también es atractivo. He visto muchos peruanos, por ejemplo, en Rusia, siendo atractivos, o sea, casándose con rubias, que aquí en Perú, solo que no vemos muchas rubias, altas sobre todo, pues no. ¿No? Finalmente, ¿cómo dices? Tú dices Digo, que finalmente, como te digo, podría ser, lo atractivo es lo que llaman, pues, ¿no? Lo que genera, pues, ¿no? Eh, y bueno, es eso, supongo, en gran parte. Ahora, yo tengo otra duda más. A ver, cuando hablamos de el racismo, eh, yo creo que ahí sí podría abarcar a tanto blanco, mujer, hombre blanco, blanca, y tanto mujer y hombre negro, obviamente, por razones, pues, ¿no? Porque hay mucha gente de color, como te digo, en Estados Unidos, de color negro, ¿no? Moreno. O lo que se llamaría aquí en Perú morenos o mulatos, ¿no? Que, bueno, mulato finalmente sería una mezcla entre el mestizo y el negro afroamericano, pues, ¿no? Un mulato. Hay muchos en Estados Unidos que tienen este comportamiento en contra de la gente blanca. Se han creado pequeños apartheid, o mejor dicho, pequeños lugares, ¿no? Clandestinos donde están en contra de la gente blanca y cuando ven gente blanca, por ejemplo, consideran que es un policía de repente y comienzan a
muchas veces a las trifulcas, problemas y todo lo demás, por una cuestión nada más de aspecto nada más. Y si tú, por ejemplo, eres latina y vas por ahí, te consideran ya que eres mexicana ya. O sea, no te dicen ni peruano, no te dicen ni colombiano. O sea, a ellos no les interesa nada. Les interesa solamente que tú eres latino o eres mexicano. Sí, lo que pasa es que justamente como México está al lado de Estados Unidos, obviamente la migración es mayor de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, por eso que te explica de esa manera. Ajá. Entonces, bueno, para finalizar, porque esto es algo grandísimo, ¿no? Que nos está quedando chiquito en pocas palabras, porque hay mucha información, hay demasiados aspectos, que finalmente tendríamos que tener una segunda oportunidad para poder visualizar más casos, tener una cuestión casuística, ¿no? Que yo te había comentado justamente de que hoy en día, hoy mismo tuve un pequeño problema, un percance sobre el contenido que nosotros estamos lanzando, que si finalmente, si a la gente no, hay cierta gente que no le gusta, consideramos que quizás no tengamos ese cierto ángel que necesitamos de repente y esperamos con el tiempo poder tenerlo con ustedes. Solamente, obviamente, dedíquenle 2-3 minutitos de su tiempo para poder escuchar y poder debatir con nosotros todo esto, que finalmente es para la contribución, pues, ¿no? De la sociedad. Nosotros tratamos de hacer una cuestión simple, ¿no? Desde nuestro punto de vista de quizás profesional, pero no a la vez profesional, porque finalmente no somos especialistas de estas ramas, pero sí nos gusta, obviamente, tener una cultura universal, pues, ¿no? Lo que podría de repente llenar esos ciertos espacios, ¿no? Tanto de repente puede haber en el público, de repente gente que es muy similar a nosotros, de repente, y que también puede compartir ciertos puntos de vista importantes. Entonces, esto lo hemos volcado al punto en que ahora lo debatimos y ahora lo estamos viendo, ¿no? Que si bien es cierto, hay una cierta diferencia entre el clasismo y el racismo. ¿Quieres agregar algo? Sí, justamente ahora en el tema de la pandemia, justo habían visto una noticia de un chico que había tratado mal, había tratado justamente en ese lado del clasismo, ¿no? De que mi papá es abogado, perdón, mi papá va a ver ese tema, ¿no? Que todavía no es su papá, ¿no? Exacto, mira, ahí justamente, ahí podemos tomar un buen tema, una buena forma, pues, ¿no? Con el chico, obviamente, que salió en las noticias, ¿no? Tratando de mellar o minimizar a este sereno, pues, ¿no? Que se encontraba deteniéndolo, pues, y deberíamos tener de repente esa noticia, por ejemplo, o bueno, saliendo un poco del contexto, Carlita, deberíamos tocar temas de la noticia, por ejemplo, el día de hoy, el día de ayer, bueno, estábamos con el tema de la vacancia presidencial, pues, ¿no? No sé, de repente tú estarás informada de eso. Claro. Y cómo es que un presidente, obviamente, estando en su mejor momento, aparecen cosas que ya todo el mundo se lo veía venir de alguna u otra forma. Yo no lo veía en realidad, pero mucha gente ya se lo veía venir, obviamente, porque ya ha venido trayendo cola, pues, ¿no? De alguna u otra forma. Y obviamente, al hacerse todo esto público, pues, ¿no? Ha terminado hundiéndose, pues, ¿no? Que es cierto, hay gente que obviamente está haciendo su fiesta en el Congreso y en el Poder Judicial y en el Estado peruano. También hay que ser conscientes que no es que sea buen momento o mal momento que se retire a este presidente, pues, ¿no? Que si bien es cierto, estamos ahorita en una pandemia y no tener presidente sería malísimo, pues, ¿no? Sería empezar de cero. Y sobre todo demostrar a la economía global, al mundo, que estamos teniendo conflictos que si bien es cierto podemos tomarlo en frío, ¿no? Y podemos decir, ¿sabes qué? Ya faltan pocos meses para que se acabe su mandato, pues, ¿no? Y cuando termine va a ser juzgado, así como sucedió con Ollanta. Con Ollanta sucedió lo mismo. A Ollanta se le descubrió casi 6-8 meses antes, 9 meses antes de que termine su candidatura, se le descubrió, se le dijo, ¿sabes qué? Se te va a tomar en consideración, se le dijo. Pero ya vamos a estar esperando. Se le consideró a Vizcarra no se le está considerando nada. En realidad, Vizcarra todavía sale en julio del año siguiente. Exacto. Ya, pues son 6 meses más 3, son 9 meses. Es poquísimo. Bueno, es poco. Y obviamente
lamentablemente, como tú dices, hay que considerar también que es una situación difícil, ¿no? Una situación como que es la pandemia, que Sobre no, todo para no, el tema del reflejo a la gente, el mundo, pues, ¿no? Ahorita el mundo está mirando al Perú, pero mirándolo de una forma inestable. ¿Sabes cuánto nos ha costado con el tema del riesgo país? El riesgo país es, ¿qué cosa? Es cuánta delincuencia, cuánta inestabilidad, cuánta economía y todo lo demás tiene un país. En este caso, Perú es bastante atractivo para el mundo. ¿Y qué sucede sí, y de hecho, cuando va a haber un cambio de presidente momentáneo, que solamente por el hambre nada más, lo quieren hacer así efectivo en poco tiempo y sin prever nada, pues, ¿no? que justamente es por el tema de corrupción que hay Sí, en o el sea, país. yo Entonces ya entiendo, estamos cansados de esa situación. Y yo entiendo y deberíamos, como te digo nuevamente, deberíamos esto hablarlo el día lunes, ¿no? A más tardar para poder subir todo este contenido, obviamente a internet y hablarlo profundamente, porque como te digo, si bien es cierto, hay corrupción. Ya se identificó, ya se sabe ya. O sea, nadie, yo supongo que nadie con dos dedos de frente, con ética y moral, obviamente, muy aparte de la gente que ya es vizcarrista, que ama al presidente, pues, y sobre todas las cosas, se golpea el pecho y dice, no, mi culpa, antes del presidente. Muy aparte de eso, hay que considerar que obviamente hay corrupción, pues, ¿no? Ya está fregado, ya, o sea, no hay forma de poder solucionar esa situación. sistema, Sí, pero también es importante saber de que no podemos actuar según nuestros temores, nuestro miedo, no sé, pues, de cualquier otra cosa, situación que se pueda dar, ¿me entiendes? O sea, no es bueno que ahorita mismo haya un nuevo presidente, ¿me sí, entiendes? porque ya hay un plan, ¿no? Un plan detrás en temas económicos, por ejemplo, que habría que probar y todo lo demás. Que muy Entonces, aparte ya, supongamos, ¿no? Que ya todo está armado, ya hay negocios ya por aquí, por allá y todo lo que tú quieras, muy bien, no hay problema. Muy aparte de todo eso, hay que considerar que las personas van a ser juzgadas finalmente, pues, ¿no? Y si se está haciendo algún, no sé, alguna melcocha o algo similar de repente, ¿no? Donde se mezcle todo, donde todo el mundo gane por aquí y por allá. Si se está logrando eso, se va a investigar. No hay una salida, ¿no? Para algo, pues, ¿no? Y esto trae cola, obviamente, trae cola. Por ejemplo, lo mismo con Keiko Fujimori. Yo doy gracias de que no de que se haya metido a Keiko Fujimori y que muchas personas hayan cambiado su voto en algún momento, aunque siguen habiendo personas que creen en Keiko Fujimori, aunque por todas las cosas del mundo haya hecho lo que ha hecho. Por ejemplo, en la región Ancash, donde yo me encuentro, había una candidata que se llamaba, una congresista que se llamaba Yesenia Ponce, que todo el mundo lo conoce, pues, ¿no? Que es la flaga que nunca ha tenido, la señora que nunca ha tenido estudios y todo lo demás, que ha tenido amigos fantasmas en su localidad. Y bueno, supongo que fueron sus artimañas para poder llegar al poder, pues, ¿no? Que finalmente depende de cada uno y también de la justicia ver hasta qué punto llega, que si bien es cierto, no está en la cárcel esta señora. Esa es otra duda más que deberíamos nosotros considerar. ¿Por qué no está en la cárcel? ¿Qué es lo que sucede? Que finalmente, como te digo, cuando se habló con Yesenia Ponce y Keiko Fujimori, había, en Ancash hay un programa que se llama, un programa bueno, no es un programa, es un regadío, obviamente, que pasa por más de 300.000 hectáreas. O disculpa, 300 hectáreas. Ya. Y este regadío trae trabajo para la gente y producción y todo lo demás. Y que se llama Chavismo, bueno, no Chavimochi, es Chinecas, ¿ok? O Irchin, Chinecas, que viene a ser el valle de Nepeña, bueno, y otras localidades más cercanas, pues, ¿no? Donde por ahí pasa el recadillo. Pero lleva aproximadamente más de 20 años que no ha sido activado. Es un proyecto, obviamente. uh-huh. Y esto lleva muchos años porque obviamente hay muchos intereses. Que si bien es cierto, dentro de todos esos intereses, lo que finalmente se debe lograr es una pequeña concerción, pues, ¿no? Donde todas las entidades se sienten y puedan evaluar eso. Y lo cual hay. Hay miles y miles y miles de sesiones, las cuales nunca y nunca y nunca se llega a un buen puerto. Y uno se pregunta, ¿y por qué no? Entonces, esta señora Yesenia, obviamente, presentó este proyecto a Keiko Fujimori. Keiko dijo,
Bueno, en ese momento su bancada era de aproximadamente 72 o 70 y no sé cuántas personas que fácilmente podían aprobar cualquier tipo de ley, ¿no? Bueno, finalmente Sí, cuando se presentó y se evaluó, obviamente, que este canal o este regadío llamado Chinecas se ejecute, obviamente, con presupuesto del Estado peruano, Keiko Fujimori dijo que no, que ese proyecto iba a salir en su presidencia, o sea, cuando ella sea presidenta. Entonces uno se puede preguntar, ¿hay intereses por ayudar a la gente? definitivamente no. Obviamente que no. Y aparte que obviamente ahora ya sí, fue arrestada, y aparte que siguen habiendo fujimoristas todavía con el mismo pensamiento, que son parte de todo esto. ¿Aún nosotros creemos todavía en estos congresistas? Yo me pregunto. Lo que pasa es que hay mucha gente que carece de justamente conocer las personas que están en el Congreso. Ajá. Confiamos, confiamos a ciegas muchas veces, o mucha gente confía a ciegas y no se da cuenta de la verdadera persona que está ahí. Yo creo más aún que no es que desconocemos, yo creo que más aún no le tomamos interés. No le tomemos interés por quién votamos. Y eso debería ser una limitación, obviamente, para mucha gente. O sea, si tú no quieres votar, no deberías ir. Por una simple razón, desconoces. No está dentro de tus cabales poder votar. ¿Sabes cuánto cuesta un voto en Perú hoy en día? Si le ponemos un valor, obviamente. Cuesta, Verás, cuesta 15 soles un voto. O sea, tú te vas a los lugares más pobres y le das 15 soles a una persona y esa persona vota por ti. Lo que puede de repente corresponder a un polo, ¿no? O a un, no sé, supongo un panetón, ¿no? Un panetón de 20, 15 soles también. O algo, ¿me entiendes? O sea, la gente no tiene conciencia sobre el voto y tener conciencia sobre el voto es importantísimo. El voto es tu respuesta ante la sociedad, el amor que tú tienes por tu país. y justamente por esta razón es por la cual muchas personas se lanzan al poder, porque saben que mucha gente simplemente va a obtener de la gente un voto fácil, un voto sencillo. Entonces dicen aquí la hago y ya se lanzan al Sí. poder. Algo que yo escuché de un psicólogo de las personas que obviamente entran al poder y hacen todo ese tipo de actos obviamente, de alguna u otra forma de lesa humanidad, pues, ¿no? Porque imagínate, teniendo la oportunidad de poder poner hospitales, ¿no? Para gente que necesita, no lo hace, porque simplemente no les interesa o porque puede ser estratégicamente una forma, ¿no? Para mejorar en la posición, no sé, en su partido político, así como lo hizo Keiko Fujimori. Dicen, ¿no? Por ahí dicen, de que probablemente este tipo de personas tengan una cuestión de falta de cariño, de aprecio, de amor, en alguna parte de su vida han sido maltratados. Que en alguna parte de su vida les ha faltado el cariño, pues, ¿no? La comprensión de un padre de repente. Y como que encaja todo, pues, ¿no? Keiko Fujimori, su padre, obviamente, que también prontuariado, obviamente, es una persona que también ha hecho actos de lesa humanidad y que está en contra de muchos proyectos a favor, que siempre se ha beneficiado y se ha visto, obviamente, que ha robado, obviamente, el Estado peruano, ¿no? La hija finalmente ha hecho lo mismo también, Bien, los mismos pasos. los mismos pasos. Pero ahora, luego de todo eso, los votantes, supongo que también tienen el mismo problema, pues, ¿no? Porque no lo asimilan, no se dan cuenta que obviamente no va a traer ninguna mejoría, pues, ¿no? Así es. Hay algo más que yo quiero agregar a todo esto antes de terminar el tema del racismo y clasismo, porque también tiene mucho que ver, pues, ¿no? Que finalmente nosotros votamos, ¿por qué? Porque es como que los que solamente postulan son gente que tiene poder adquisitivo, ¿no? Por lo general, sí. Que obviamente no debería ser el punto. El punto debería ser que toda persona con conocimiento de causa o con amor a su tierra,
debería postular, lo cual es normal, ¿eh? O sea, toda persona, no es necesariamente que tengas un estudio, puedes postular como congresista, no hay problema, puedes ser alcalde de tu localidad, puedes ser presidente regional de tu localidad, hasta el propio presidente no necesariamente tiene que tener un cartón para poder ser presidente. Entonces, basado en ello, muchas personas, por ejemplo, dicen, ah, no, es ingeniero, ¿no? Por ejemplo, ingeniero Vizcarra, ¿qué? Choro. Ingeniero Toledo, ¿qué? Choro, disculpa, cholo, también cholo. Ingeniero Ollando Mala, también, choro. Doctor Alan García Pérez, choro. ¿Ves? Entonces, el tener un cartón no te va a dar, cambiar obviamente la necesidad que tú tengas en algún momento de tu vida, pues. Que finalmente no depende, como te comentaba, no depende de eso, sino depende más aún de el amor que tú sientas por tu localidad, por tu país y todo eso. Y ya bueno, y con eso quiero terminar, pues, ¿no? Terminemos ahora, porque ahorita que te quedas dormida, creo, Carlita. No. Pero bueno, sería bueno tener una segunda parte, ¿qué te parece? Que tengamos una segunda parte y el día lunes, de repente, si hay posibilidades, poder hablar un poco más sobre cómo va el tema político, pues, ¿no? Meternos de lleno un poquito en la política, pues, ¿no? Para poder intercambiar con la gente, ¿no? Con la gente que se encuentra en los medios sociales, para poder meternos de lleno en la coyuntura, que si bien es cierto, esto ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Que han aparecido los audios y y toda la gente y ya está, que ya se está tomando decisiones apresuradas, aunque se van a tomar una semana, me parece hasta el 15, me parece que es, o un poquito más, un Sí, poquito menos, 18 creo que había escuchado, y finalmente no traen ningún beneficio para el país, pues, ¿no? Es penoso ver un país que obviamente tiene un potencial enorme, ¿no? Podríamos haber sido un Corea del Sur o un Corea del Norte de repente, ¿no? Bueno, supongo con la dictadura, ¿no? Pero finalmente son países que son potencia mundial, pues, ¿no? ¿Podemos ser potencia mundial? Nosotros podemos serlo, o sea, sí podemos ser potencia mundial. sí, bueno. Pero no lo queremos porque elegimos mal, porque no lo queremos porque finalmente hemos hecho, eh, bueno, no sé si en realidad tenga mucho que ver con el tema de la educación, que mucha gente dice, no, el gobierno te quiere ver ignorante. Sí, El bueno. gobierno no quiere ver, el gobierno no quiere, no hace nada en pocas palabras. El gobierno no hace nada, pero no es que te quiera ver ignorante, sino es que el gobierno le da igual en realidad, le da igual y tú contribuyes obviamente no esforzándote, pues, ¿no? Uno contribuye, supongo, uno contribuye esforzándose, no informándose, no dedicándole todo el tiempo necesario para poder sacar un concepto, pues, ¿no? Que finalmente es un concepto, todas las personas tienen que tener un ideal propio, porque si comparten un ideal y comparten un pensamiento, finalmente son parte del rebaño. Y ser parte del rebaño no te lleva a ninguna parte. Lo importante aquí en esta vida es tener un único concepto. Y así está equivocado ese concepto. Finalmente es un concepto propio, pues. Lo que se llama como individualismo, que puede ser muy similar al egoísmo, pero finalmente el individualismo es lo que te trae a ti a ser único en tu especie o único en tu forma de pensar, que no sigues a nadie, que no es que tú agarras que alguien te dice, o tú ves un comercial en la televisión y te dicen, vota por, y tú dices, ah, voy a votar por él, pues no, o ven para aquí, te doy algo y tú vota por, no, sino que con el individualismo tú te centras en ti y ves si esta persona es buena o es mala, y basado en ello, sacas tus conclusiones. Y basado en ello, eliges por un bien. Y hasta muchas veces no eliges, sino es que pasas a ser también una persona que busca liderar, pues obviamente. El individualismo es todo, obviamente, dentro de este pensamiento. Y bueno, después regresamos al tema del racismo, al tema del clasismo, que son principios básicos, ¿no? De gente básica, obviamente, que cree que mediante la clase y el poder y todo lo demás va a poder hacer sobresalir. Creo que estamos yendo de extremo a extremo, ¿no? De gente con un pensamiento individual que obviamente tiene una cultura universal, donde ya, en pocas palabras, ni discute en pocas palabras, porque ya reconoce sus propios errores, reconoce todo, y marcha en la vida dejando huella nada más. Mientras que llegamos al otro punto, ¿no? Extremo, donde está el clasismo, donde esta gente simplemente vive por respirar nada más, odia a todo el mundo, trata mal a las No vive, personas. solo existe. ¿Cómo? No vive, solo existe.
Solamente, claro, no vive, solamente existe, pues, ¿no? Pero bueno, eso ha sido el tema de hoy, Carlita. Muchas gracias en realidad por tu tiempo. Espero que te estabas durmiendo. Creo que no te llamaba mucho la atención el tema. Aunque ha sido buena ha sido buena tu interpretación. Yo creo que siempre va a haber un buen debate contigo, Carlita, y eso es bueno, ¿no? Lo único nada más, yo creo que a mí me faltan algunas cosas, las cuales yo de suerte no agarro internet, como tú comprenderás. Y ya bueno, ya que tú tienes el internet ahí, nada, pues yo te agradecería que para la próxima, ¿no? Me bombardees de repente con algunas preguntas ahí de internet. Y si hay posibilidades, ¿no? De que la gente pueda participar, y podemos tener un debate más abierto, ¿no? Donde haya todo tipo de pensamiento. Porque yo, mira, te soy sincero, hay un grupo en internet que se llama Economía no sé qué cosa, ¿no? Y la gente habla sobre pensamientos neoliberalistas. Son pensamientos antiguos, ¿no? Sobre la idealización del mundo el día de hoy, ¿no? Pucha, y es un cambio de pensamientos y todo el mundo comienza a debatir y debaten y debaten. Y bueno, lo importante creo que de esta vía o de este canal es poder tener diferentes conceptos, pues, ¿no? Que finalmente puedan ayudar a comprendernos entre todos los emprendedores, innovadores, empresarios y todo lo que estamos de por medio aquí. Nada, pues Carlita, entonces, te dejo que te despidas y para ya terminar el día de hoy. Sí, muchas gracias a todos por vernos. Ha sido una interesante charla acerca sobre estos temas que siempre es bueno tenerlo presente para no caer en clasismo, no caer en racismo y evitar ser personas diferentes. Nada, muchas gracias y hasta la próxima. ¿Te parece bien, Carlita? Disculpa antes que nos vayamos, que podamos hablar sobre esto o de repente puedas de repente lanzar un tema para la siguiente fecha. Te lo dejo en tus manos. Un tema ahora. Sí, o sea, para la siguiente fecha. Referente sobre estos temas No, no, sociales. por lo que tú quieras de repente que podamos hablar. No sé, mira, está el aborto, como te dije, el feminicidio o el feminismo, ¿no? El LGTB, el LGTBI, ¿no? Y diferentes temas que podríamos de repente. Así yo me preparo también, pues, ¿no? Porque esto ha sido porque yo lo he captado hoy día, ¿no? Yo he sentido hoy día de repente una cuestión de clasismo, como te dije en un comienzo, pero de repente yo lo dejo abierto ahora para que tú elijas el tema. ¿Qué te parece? Sí, claro, podemos hablar acerca de, quizás podemos empezar por el tema del aborto, ¿no? Bacán. Entonces el siguiente tema de la siguiente sesión y del siguiente debate y del siguiente on stage sería entonces hablar sobre el aborto. Entonces ya saben ya cómo empezamos. Empezamos con tendencias, hablamos sobre tecnologías y después ahondamos al tema, ¿no? En este caso sobre el aborto. Esperamos que les guste. Ya saben que este contenido es grabado. También estamos en el canal de YouTube. También búsquenlo como on stage programa. Y nada, y sería hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carlita. Entonces, gracias muchachos. Hasta luego.